Muchas veces, cuando vamos por la calle nos topamos a personas que con una gran sonrisa nos dan los buenos días. Y aparentemente son personas buenas, pero no sabemos lo que esconden detrás de la máscara. Hoy traigo hasta ustedes una peculiar historia contada por un chofer. Yo no era chofer. Me hice chofer gracias a un golpe de suerte, o eso pensé en un inicio, pues las cosas que viví como chofer me hicieron darme cuenta que esto no tenía nada que ver con la suerte. Yo era simplemente el del mantenimiento de una casa muy acaudalada. No daré direcciones ni lugares porque no me quiero poner en peligro, pero sí les diré que era una de las casas más ricas del pueblo. Un día, mientras realizaba mis labores de mantenimiento, fui llamado a la oficina del patrón. Al entrar, me saludó con mucho entusiasmo y me dijo: "Ya tienes varios años trabajando para nosotros y pues te has convertido en una persona de confianza. ¿No te interesaría ser mi chofer personal y ganar un poco más?". Lo pensé un poco y sin consultar a mi esposa le dije que sí, pues yo sabía que el chofer anterior ganaba bastante bien, pues tenía a sus hijos en colegio particular y sabía que vivía en una colonia bastante buena. Una vez que acepté el empleo, me dijo: "Quiero que vayas a clases de manejo", aunque yo repliqué que ya sabía manejar, pero él quería estar bien seguro de que supiera hacer mi trabajo muy bien. Me mandó a sacar una licencia de chofer y a los pocos días ya estaba manejando la camioneta en la que él se movía para todos lados. Ganaba bastante bien como chofer. Sin embargo, veía cada vez menos a mi familia, pues los días que estaba de servicio tenía que quedarme a dormir en la casa del patrón, pues en ocasiones teníamos que salir de madrugada o llegar muy de noche. Todo iba bastante normal, hasta que un día me habló a su oficina y me dijo: "En algunas semanas tengo un viaje de negocios fuera de la ciudad y me gustaría que fueras mi chofer. Sin embargo, nos iremos por 15 días y me gustaría saber si puedo contar contigo". Yo le dije que tenía que platicarlo con mi esposa, pero que no creía que hubiera ningún inconveniente. Me dijo: "Cuando platiques con tu esposa, dile que vas a recibir una generosa compensación por las horas extra que vas a trabajar, y llegando te daré una semana entera de vacaciones". Cuando llegué a la casa, le comenté a mi esposa lo que acababa de platicar con mi jefe, y ella, no muy contenta, aceptó, pues el dinero extra no nos vendría para nada mal, y esa semana de vacaciones la podríamos aprovechar para convivir en familia. Al siguiente día, le confirmé a mi patrón que podría acompañarlo al viaje, y me dijo: "Solo te voy a pedir una cosa". En un tono muy serio y con una cara bastante dura me dijo: "Lo que pasa en el viaje, se queda en el viaje, y lo que llegues a ver, no quiero que lo divulgues por ningún lugar, pues yo tengo confianza en ti y no quiero que me vayas a defraudar". Con esa cara y ese tono tan serio, lo sentí inclusive como una amenaza. Pero en mi cabeza, yo me hacía la idea que quizás durante el viaje visitaría algún table o tendría alguna aventura, y quería estar seguro de que yo no andaría divulgando esas situaciones porque tenía aspiraciones políticas. El día del viaje se llegó. Manejé alrededor de 8 o 9 horas hasta llegar al estado vecino. Ahí nos dirigimos a un poblado que está en la orilla de la sierra. Una vez que llegamos a ese poblado, empezamos a subir, y ya en las faldas de la sierra, mi patrón me empezó a guiar por donde debería de ir. Y sinceramente,
Yo estaba ya muy enredado, pues empezábamos a tomar caminos secundarios, ya no el camino principal. Hubiera jurado que en más de una ocasión pasamos por el mismo camino, pero entre tantos árboles y tantas montañas, ya no sabía ni siquiera por dónde andaba. Si no hubiera sido por él, estoy seguro que me hubiera perdido. Después de manejar por 1 hora y media, por fin llegamos a nuestro destino, unas cabañas que estaban en medio de la sierra, en un lugar bastante alejado, pues ya en ese sitio no había señal de teléfono, estábamos completamente aislados. Antes de bajarme de la camioneta, mi patrón me sujetó del hombro y se me quedó viendo. Me dijo: por favor, entrégame tu celular, ya que en este sitio no está permitido que nadie traiga aparatos que puedan tomar fotos o video, pues guardaremos esto en el mayor de los secretos. Yo me sentí bastante incómodo con la petición. Sin embargo, llegué a sentir que más que una petición, era una orden, y tuve que acceder, pues él era el patrón. Una vez que le entregué el teléfono, me sonrió y me dijo: tú no te preocupes por nada, disfruta el viaje. Al fin y al cabo, no saldremos a ningún lugar. Yo solo asentí con la cabeza, y posteriormente fui a bajar el equipaje. En ese lugar había una cabaña principal, bastante grande y lujosa, y había algunas cabañas secundarias, donde nos quedaríamos los choferes y los cocineros que veníamos en compañía de los patrones. En la cabaña en la que me tocó quedarme, había 4 habitaciones, y en cada habitación había 2 camas matrimoniales. Por lo tanto, me tocó compartir cabaña con otros 7 sujetos que la verdad no conocía. Entre las pláticas salió que algunos venían de choferes y otros venían de cocineros. Ya estando instalados, empezamos a platicar, y salió el tema de que a todos nos habían quitado los celulares, o por lo menos en ese momento eso fue lo que todos pensamos. Dentro de toda la servidumbre, o bueno, así era como nos llamaban, pude darme cuenta que 2 de ellos ya tenían experiencia, pues como que se conocían, ya que se hablaban por sus apodos, el Güero y el Chilango. Y como ahí no llegaba la señal de televisión, ellos traían un repertorio de películas en DVD. Con eso me pude dar cuenta que no era su primer viaje, que ya sabían ellos a lo que iban. Y pues la verdad es que lejos de admirar la naturaleza, estaba bastante aburrido, sin teléfonos y sin tele. Durante el día yo me dediqué a pasear por los alrededores, pues había mucho que ver. Sin embargo, procuraba no alejarme mucho, porque literalmente estábamos en medio de la nada. Cuando estaba explorando, me topé con un lugar lleno de cenizas, que parecía que había sido utilizado para hacer una hoguera, y yo suponía que lo usaban cuando iban a acampar, quizás para reunirse alrededor de la fogata y contar historias de miedo. Cuando regresé de mi exploración, ya estaba la puesta de sol. Inmediatamente me dijeron que pasara a recoger mi plato de la cena, aunque sinceramente yo no estaba acostumbrado a cenar en ese horario, entonces lo tomé y lo guardé para más tarde. Cuando entré a la cabaña, estaba casi toda la servidumbre reunida viendo algunas de las películas que habían traído el Güero y el Chilango. Yo me integré al grupo y me puse a ver la película en compañía de todos ellos. Un poco más tarde, me dio hambre y me dispuse a cenar, pero entonces me di cuenta que en el plato no venían cubiertos. Me dispuse a ir al comedor para ver si podía encontrar cubiertos ahí. Sin embargo, el Chilango se paró y me preguntó: ¿para dónde vas? Y le dije: voy al comedor a ver si encuentro cubiertos. Me dice: no, ya no salgas, ya es muy tarde, yo por aquí debo de tener algunos. Me regresé y tomé los cubiertos que me ofrecían, y me puse a cenar. Ya más tarde, cuando todos se fueron a acostar a dormir, yo quería escuchar algo de música,
pues la realidad es que no sentía sueño. Así que iba a ir a la camioneta donde había dejado mis audífonos, para no incomodar a los demás compañeros. Cuando me acerqué a la puerta, fue interceptado por el chilango y me preguntó, ¿para dónde vas? Y le dije, voy a la camioneta a recoger mis audífonos. Me dijo, no, ya no salgas, ya es demasiado tarde. Sinceramente, el tono en el que me lo dijo me molestó, pues lo sentí como una orden. Así que Sinceramente, el tono en el que me lo dijo me molestó, pues él no era mi patrón para andarme dando órdenes, y me dispuse a abrir la puerta. Sin embargo, me detuvo. Me dijo, mira chavo, no te enojes, te lo digo por tu propio bien. Sé que es tu primer viaje y te voy a dar un consejo, y esto porque no quiero que te pase nada, mi chavo. Pero a los patrones no les gusta que anden de mirones ni que anden de chismosos, y si te ven allá afuera a estas horas de la noche, van a pensar que andas viendo lo que no debes, y eso te puede traer problemas bastante graves, pues aunque estas personas te sonrían y parezcan muy amigables, te puedo decir que no están en donde están por ser buenas personas. Al escuchar esto, agradecí el consejo y mejor me retiré al cuarto. Sin embargo, no podía dormir y estaba pensando en lo que me habían dicho. Pues en mi pueblo natal se corrían algunos chismes acerca de mi patrón. Sin embargo, como él siempre había sido buena persona para conmigo y mi familia, decidí no creerlos. Mientras vagaba en mis pensamientos, empecé a escuchar ruidos bastante extraños que provenían de la cabaña principal. Algo así como unos cánticos, como si fueran religiosos, como si estuvieran teniendo una reunión en una iglesia. Cuando empecé a escuchar eso, empecé a sentir inevitablemente un miedo que me recorría por todo el cuerpo. En eso vi cómo uno de los demás de servicio se paraba para observar por la ventana, pero era interceptado por el güero, que le decía que no estuviera de mirón y que por favor regresara a su cama. En ese momento me empecé a dar cuenta que tanto el güero como el chilango estaban con nosotros para evitar que anduviéramos de chismosos en los asuntos de los patrones. Yo no quería problemas, por lo tanto decidí hacerme el dormido, pero esos cánticos duraron durante toda la noche y para mí era inevitable sentir algo de miedo, y no sé por qué. Era ese tipo de miedo que es como instintivo, como cuando sabes que estás cerca de un peligro, como cuando ves a una víbora que aunque no te ataque, sientes que tienes que respetarla. En algún momento de la madrugada me quedé dormido y me desperté cuando los que preparaban la comida se estaban alistando para ir a hacer sus deberes. Escuché cómo hablaban bajito y le decía uno al otro, ¿escuchaste lo de anoche? ¿Escuchaste esas canciones tan extrañas? Y el otro asintió con la cabeza. Y luego lo peor fueron esos gritos. No sé de qué serían, se escuchaban gritos como de dolor. El otro cocinero solo asentía con la cabeza, pero no decía nada, como que tenía miedo de que lo escucharan hablar mal de los patrones. Ya más tarde me levanté y me alisté para ir a desayunar. Cuando llegué al comedor, me di cuenta que ya estaban los demás de servicio. Durante el desayuno, pensé que alguien tocaría el tema de lo que se escuchaba en la noche anterior, pero nadie decía absolutamente nada del tema. Cuando regresé a la cabaña, me percaté de que el güero y el chilango ya no estaban. Entonces, decidí preguntarle a un compañero que si él había escuchado lo mismo de la noche anterior, y me dijo que sí. También le comenté que yo creía que el güero y el chilango estaban ahí para vigilarnos de que no anduviéramos de mirones de lo que pasaba en la cabaña principal por las noches. Se me quedó viendo y me dijo, mira, este es mi tercer viaje y ellos siempre están presentes, y te recomiendo que les hagas caso, ya que ellos son los de más confianza de todos los patrones. Con eso
Mi duda había quedado resuelta. Ellos estaban ahí para vigilarnos a todos los demás. Cuando salí hacia el patio, observé que el güero y el chilango venían saliendo de la cabaña principal. Cuando topé con ellos, me dijeron: oye, vamos a ir a la ciudad, ¿necesitas que te traigamos algo? Y yo le dije que si podía ir con ellos, ya que quería comunicarme con mi esposa y decirle que todo estaba bien. Pero me dijeron que eso no era posible. Yo solo les di las gracias y les dije que no necesitaba nada, pero que se los agradecía de igual manera. Fueron y vinieron en menos de 2 horas, lo que me dio a entender que ellos conocían otro camino más rápido para llegar a la ciudad, o con mi patrón me había estado llevando por caminos alternativos para confundirme y no saber cómo llegar a ese sitio de manera exacta. A mí todo esto me estaba dando muy mala espina. Sin embargo, tenía que aguantar, pues ya estaba ahí y necesitaba el trabajo. Yo lo único que quería era que pasara el tiempo lo más rápido posible, así que decidí ocuparme en algo. Cerca de ese sitio había un río y decidí ir a traer agua en una cubeta para ponerme a lavar la camioneta, aunque ya sabía yo que en cuanto nos arrancáramos se volvería a ensuciar, pero lo que quería era distraer mi mente de lo que estaba pasando en ese sitio. Después me di cuenta que no fue una buena idea, pues al llegar al río me di cuenta que había una colina que quedaba paralela a la cabaña principal. Víctima de la curiosidad, decidí ir hasta la colina para echar un vistazo, pues total, estaba solo y nadie me miraría. Logré distinguir que había una figura grandísima de un hombre con cabeza de chivo y con cuernos grandísimos y con una mano arriba y una mano abajo. Sin embargo, no sabría decir a quién pertenecía esa figura. No sé por qué, pero me quedé clavado viendo la figura, y podría jurar que en algún momento giró el cuello para verme fijamente, pero quizás eso solamente sea producto de mi imaginación. De pronto, sentí que me tomaban del hombro. Casi estuve a punto de soltar un grito, pero cuando volteé, era el chilango, que me decía: segundo aviso, mi chavo, ya te dije que a los patrones no les gustan los mirones, y no va a haber un tercero. Yo, bastante asustado, tartamudeando, le dije: es que solo salí a pasear, y tocó la casualidad que pasé por esta colina, que se alcanza a ver la cabaña, y la verdad me quedé impresionado por lo bonita que es. Sonrió y me dijo: tú piensas que yo soy pendejo, sé perfectamente lo que estabas haciendo, y créeme, mi chavo, no quieres que haya un tercer aviso, porque no lo vas a contar. Después de esto, ya no supe cómo reaccionar. Agaché la cabeza y me dirigí hacia la cabaña. Yo ya estaba muy asustado y sinceramente no quería salir para nada de la cabaña, pues no quería cometer un error y que hubiera ese tercer aviso del que me habían advertido. Más tarde, uno de los cocineros se acercó conmigo y me empezó a hacer plática, y de pronto me dijo: oye, ¿y qué vistes cuando fuiste al río? Pues escuché que el chilango estaba muy molesto contigo. Yo sinceramente sentí que lo único que quería era sacarme la sopa, y le dije: pues no sé de qué hablas, yo solamente fui al río y estuve viendo la naturaleza. Pues allá de donde vengo yo, es muy raro ver sitios tan verdes, pues todo es más arenoso. Después de que le contesté eso, cortó la conversación muy abruptamente, y el resto de los días preferí ya no estar saliendo de la cabaña, salvo para comer y nada más. Ese día por la noche se volvieron a escuchar esos cánticos, y en esta ocasión yo ya estaba sumamente aterrado, que no pude dormir absolutamente nada. Y en algún momento de la madrugada se empezaron a escuchar gritos que venían desde esa cabaña. Yo hubiera jurado que estaban torturando a alguien. Sin embargo, puede ser que solamente sea mi imaginación, pues jamás vi nada. El día del regreso llegó.
y me permitieron acercarme a la cabaña principal para cargar el equipaje de mi patrón. No sé por qué, cuando me acerqué a la cabaña, empecé a sentir una muy mala vibra y tenía mucho miedo de llegar ahí. Pero lo tenía que hacer. Cuando llegué a la cabaña, en la puerta principal estaba apilado todo el equipaje. Sin querer, volteé la mirada arriba y en el segundo piso pude volver a ver la misma figura. Y en esta ocasión, claramente pude distinguir cómo el rostro y las manos estaban manchadas de un rojo escarlata. Levanté el equipaje y traté de llevármelo todo de una sola vuelta, para no tener que regresar a ese sitio, pues sinceramente me asustaba mucho el siquiera estar parado ahí afuera. Una hora más tarde, de haber subido todo el equipaje, se me pidió que me acercara a la cabaña principal en la camioneta, ya que recogería a mi patrón ahí. Cuando empezamos el regreso, mi patrón me empezó a guiar como cuando llegamos, y en esta ocasión puse más atención al camino, y me pude percatar que en efecto, mi patrón me quería enredar, pues repetimos el mismo camino más de una vez. Después de salir de la sierra, mi patrón se quedó dormido casi todo el camino. Las únicas veces que se despertó fue para pedirme que me orillara a comprar algo de comer. Faltando unos cuantos kilómetros para llegar al pueblo, mi patrón me dijo: «¿Con qué anduviste de mirón?». Yo inmediatamente repliqué que no sabía de qué me estaba hablando. Solo se sonrió y me dijo: «Mira, estoy totalmente enterado que anduviste de mirón o de curioso, y está muy bien, pero lo que sí te diré es lo siguiente: si tú llegas a divulgar cualquiera de las cosas que viste durante este viaje, no te la pasarás bien ni tú ni tu familia. Sin embargo, si guardas el secreto y te portas bien, te premiaré a ti y a toda tu familia». Y como se pueden imaginar, decidí portarme bien y guardar el secreto durante algunos años más. Como esta, tuve más aventuras, pero esas historias se las dejaré para después.